Porque yo te lo dije. Quería que el dolor acabara. Sí. Lo hiciste. En mis más profundos sueños veo aquel pueblo, Silent Hill. Recordado por muchos como un juego de culto y revitalizado para las nuevas generaciones actuales, Silent Hill 2 marcó en su momento a muchas personas y las ha vuelto a marcar. Pero la verdad es que todo esto oculta mucho más de lo que puede parecer. Sean bienvenidos. El día de hoy, por parte del especial de Halloween y de Día de Muertos, hablaremos sobre Silent Hill 2. Por lo que, con mucho que decir, comencemos. Viendo la luz por primera vez en 2001, la segunda entrega creada por el Team Silent reformuló la manera en cómo se veía el terror psicológico, así como el general que la misma saga había marcado con su primer juego, sumergiéndonos en una historia mucho más profunda que envolvería a todos. En este caso conocemos a James Sunderland, un hombre que ha vivido en una depresión profunda, esto debido a que su esposa falleció hace más de 3 años. Todo cambia para él cuando de la nada, una carta de precisamente su esposa le llega, citándolo en el enigmático pueblo de Silent Hill. Intrigado por saber quién es el responsable de ello, ya que en su mente es prácticamente imposible que Mary le haya enviado esa carta, James decide viajar a dicho pueblo sin saber que esto lo obligaría a enfrentar sus más profundos demonios. Aquí debemos marcar un parteaguas importante, y es que ambos juegos, tanto el original como el remake, son excelentes, teniendo detalles que los destacan por encima de otros juegos de terror. Para ser un poco equitativo este análisis, hablaremos de ambos juegos ya que ambos marcaron un rumbo especial en muchos jugadores. El segundo juego llevó las cosas más lejos entre los jugadores de la época al concentrar la historia en la psique de los protagonistas, experimentando sobre qué tan lejos puede llevarse a un personaje, así como el hecho de comenzar a jugar con los traumas y ciertos padecimientos mentales, situación que veremos cuando toquemos el remake. Esto jugó un rol importante junto con la nueva ambientación, ya que, si bien en el primer juego la niebla ayudaba a que ciertas secciones del juego se pudieran adaptar mejor a los escenarios, en el segundo juego pudimos ver una mejor renderización de los escenarios, volviéndolos icónicos, así como la ambientación musical que corrió por cuenta de Akira Yamaoka, una leyenda musical entre un granito de compositores. Asimismo, el bestiario del pueblo aumentó en gran medida, jugando mucho más con lo que cada personaje ve y experimenta, además de que la atmósfera se vuelve mucho más fría, opresiva, claustrofóbica, casi como si el juego te tratara de recordar algo que hiciste, o mejor dicho, como si el mismo pueblo quisiera hacerte revivir algo. Silent Hill 2 fue la joya que culminó la corona antes de tiempo, ya que, al mejorar y pulir de manera casi perfecta lo que hizo característico, siendo muy difícil que las entregas posteriores creadas por el Team Silent alcanzaran el mismo nivel de calidad, y por obvias razones, ya ni hablar de las entregas que le siguieron después del cuarto juego. Esta fórmula de mezclar el aspecto psicológico con una ambientación lúgubre y una historia mucho más profunda de lo que puede parecer, marcó un nuevo estándar que franquicias como Dead Space trataban de seguir al juntar ciertas inspiraciones a la par. Esto hasta que Five Nights at Freddy's arruinó el terror por completo. Si bien algunas entregas posteriores intentaron hacer revivir a la franquicia tratando de seguir los pasos de Team Silent, la verdad es que estas se veían como algo inconcluso, gracias a que Konami tomaba decisiones un tanto raras para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, así como que a algunos estudios definitivamente no les importaba para nada entender dicha saga. Y si bien la franquicia parecía que iba a revivir gracias a Silent Hills, el cual recordemos que iba a ser creado por Hideo Kojima con apoyo de Guillermo del Toro y con asesoramiento de Junji Ito, chingas a tu madre Konami, este terminó siendo archivado por siempre y después la oportunidad de revivir, o mejor dicho, de rehacer el mejor juego para nuevas generaciones, sería entregada a Bloober Team, y es aquí donde comienza lo interesante dentro de esta temática. Un poco de contexto sobre este estudio antes de entrar de lleno a la segunda entrega del remake. Bloober Team tenía ya un viejo historial de juegos de terror, los cuales, si bien eran buenos, siempre se quedaban en un meh. Y para cuando llegó la noticia de que este equipo sería el encargado de revitalizar la segunda entrega, las dudas entraron inmediatamente, y para buena fortuna de todos, tremenda cerrada de hocico que nos dieron. Logrando un excelente trabajo al revitalizar la franquicia, el remake nos sumergió de lleno al enigmático pueblo, donde los detalles se podían apreciar con mayor detalle. Ahora ya no se encontraban limitados por los sistemas de aquella época,
teniendo la oportunidad de hacer todo a como Akira Yamaoka lo imaginó en su momento. Tras un tiempo de desarrollo, por fin tuvimos los esperados resultados. En esta ocasión, la historia tenía diversos matices que ayudaban a resaltar muchos aspectos que habían quedado como simples teorías, aumentando demasiado el lore del pueblo, así como se animarían a explorar mucho mejor las situaciones que orillaron a los personajes a llegar a dicho lugar, siendo Eddie por el constante sufrimiento a las burlas que sufría, a Ángela por los abusos que sufrió de su padre y no solo de él, y por último de James y su trauma reprimido, el cual resultó ser algo mucho más oscuro de lo que él recordaba. Antes de entrar de lleno a la trama, hay un concepto que debemos tener presentes, y es que al trauma que se origina por olvidar las cosas se le llega a conocer como amnesia disociativa, la cual se encarga de alterar las situaciones que un individuo vive y reemplazarlas con algún recuerdo que ayude a sobrellevar dicho trauma. Esto se llega a dar por el fuerte shock que llega a darse precisamente en el momento que se vivió, y es algo que, por muy raro que parezca, es algo bastante común de lo que parece. De esta manera es como llegamos a la historia de James, ya que, si bien recuerda que su esposa falleció hace 3 años por una enfermedad terminal, la verdad es que no recuerda los detalles de cómo murió o siquiera de cómo fue el funeral, siendo algo que él prefiere evadir. Un detalle que parece ser bastante humano, pero que tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que podemos notar. Asimismo, el calvario de James no comenzaría de lleno hasta que se comienza a adentrar poco a poco al pueblo, viéndose rodeado de monstruos deformes que lo comenzarían a acechar, así como se presentaría un monstruo que lo acosaría de manera hostigante, Pyramid Head. Todo esto genera un caos mental dentro de James, ya que, aunque pareciera que se adapta rápidamente a todo ello, la verdad es que no deja de pensar constantemente en el qué está pasando a su alrededor. A todo esto se relacionan los personajes de Ángela y Eddie, los cuales, con una enorme total diferencia de James, perciben el ambiente demasiado asqueroso, así como un entorno bastante frío, casi congelado. Pero a pesar de lo que parece, ellos parecieran entender el por qué están ahí, mientras que James no. James simplemente parece no encontrar su lugar ahí. Aquí mismo, todo lo que parece encontrar James son cosas que no tienen un sentido parecido. Cosas como fotos tiradas, fragmentos de ropa, incluso conjuntos accesorios completos o uno que otro cuerpo que casualmente se llegan a parecer a él. Sin que nos diéramos cuenta, todo esto en realidad son fragmentos remanentes de recuerdos que llegamos a tener, obviamente como James, los cuales podemos solamente familiarizarnos de manera inconsciente. La historia de James continúa por muchos recovecos específicos, pero el momento que marcaría el punto de quiebre y por ende daría el mayor entendimiento a todo lo que pasa, es el momento donde James por fin recuerda todo lo que hizo. Cuando James recuerda por completo la muerte de Mary. Que irse. Prométeme que volveremos, James. Es entonces cuando tiene sentido en cuestión del significado, pero, y aunque parezca raro, entra la pregunta del millón. ¿Por qué James olvidó todo ello? Aunque parezca ilógico preguntar ello, ya que es básicamente negar o dejar de lado que lo que hizo fue básicamente algo cruel, no hay que dejar de lado todo el contexto que conlleva aquella decisión. Empezamos por el hecho de que nosotros como seres humanos a veces solemos olvidar cuando hacemos algo muy malo o incluso alteramos dicho recuerdo para poder sobrellevar mejor nuestras acciones. Es de aquí que a veces suelen desarrollarse muchos más traumas o trastornos que dañan progresivamente la mente, como lo puede ser el caso de la demencia o inclusive el Alzheimer. Todo está sujeto a que James básicamente trató, o mejor dicho, la mente de James logró crear en cuestión de horas una historia donde Mary falleció hace años. Y sí, decimos horas porque en realidad no fue hace 3 años que falleció, sino que dentro del juego fue solo un par de horas que ocurrió este suceso e incluso
Si uno accede al modo de fotografía y juega con los colores al momento de iniciar una nueva partida, podemos observar en la parte trasera el cadáver tapado con una manta. Si bien a veces el olvidar parece que es una mejor opción a tener que recordar todo por siempre, esto suele ser peor por momentos, ya que una vez que el recuerdo regresa, el golpe de realidad puede ser demasiado fuerte para soportar. Un contraste bastante claro es que tanto Angela como Eddie son capaces de recordar perfectamente lo que hicieron y sufrieron a través de sus vidas, siendo que la influencia del condado les afectó mucho más rápido de lo que se esperaba, debido a que su mente jamás trató de hacerlos olvidar, cuestión que James sí sufrió ya que su mente reprimió al instante todo ello. Aquí es donde entra la influencia del pueblo, ya que, como parte de su castigo por lo que hizo, este lo haría experimentar cada recuerdo de manera retorcida y abstracta que siempre lo harían sentir acosado o que incluso tendría insinuaciones específicas hacia él. Hay demasiados detalles en el remake que resaltan a los monstruos, pero algo que muchos no parece tomar en cuenta es que en un inicio estos son ciertamente deformes, sin rasgos específicos o alguna forma definida. No es hasta que se va avanzando cada vez más que van cobrando una forma sutil. Una forma en que las extremidades son más eróticas, así como más características de los mismos representaciones de las frustraciones generales de James. Pero es que incluso en el cómo mueren se puede notar que el pueblo lo obliga a tener que recordar algo. Un ejemplo más claro de esto son las enfermeras. Si a estas les disparas en la cara específicamente, te darás cuenta que de tanto en tanto les salen plumas de almohada, como si alguien las hubiera asfixiado con este mismo por debajo de su vendaje. Asimismo, algunos monstruos suelen dar un último suspiro cuando fallecen, pero no es un suspiro variado, siempre es un específico. Por si esto no fuera poco, incluso las locaciones son lugares específicos que orillan a James a preguntarse el porqué de estos lugares, pero son dos específicamente los que hacen que su memoria comience a tomar conciencia de lo que hizo. Pero antes, es necesario que hablemos del personaje que daría todo un giro en esta historia y siempre pondría en duda a James. Cuando uno es pequeño, suele inventar amigos imaginarios como una salida a una sensación de soledad, sin dimensionar que a veces eso nos hace ver de manera tierna a pesar de ser un tipo de disociatividad, pero en este caso es algo que pudo generar un mayor impacto. Maria sería esa representación de todo lo que James quería que su esposa fuera en sus últimos días de enfermedad, cosa que era totalmente imposible, pero en este caso, Maria buscaría más que solo provocar a James. Esta buscaría que él se pierda por completo en su amnesia disociativa al intentar hacerlo aferrarse a una idea que jamás pudo existir sobre la persona que más llegó a amar. Esto lo podemos intuir fácilmente por las interacciones que llegaban a tener estos dos, interacciones demasiado sugerentes, así como múltiples insinuaciones sobre el que quizás se debería de quedar en ese pueblo con ella. Todo esto obviamente como una trampa por parte de Silent Hill para poderlo hacer sufrir al matarla frente a él una y otra vez. Y es aquí donde viene lo curioso, ya que no es el cómo muere, sino el cómo se dan esas dos muertes en específico. El primer lugar que empieza a tener un impacto en James es definitivamente el hospital, en el cual, por alguna razón, Maria llega a dejarnos abandonados por sentirse mal. Esta es la zona donde los enemigos son mucho más agresivos y violentos, y aunque pareciera que el juego simplemente fue programado de esta manera, la verdad es que sí hay una explicación del por qué esta zona es así de agresiva, aunque la respuesta la dan casi al final del juego. Cuando estamos caminando por los pasillos de la sección final de la entrega, podemos escuchar lo que Mary le decía a James de manera bastante cruel. No quiero tus putas flores. Solo vete a casa. Mírame. Doy asco. Entre la enfermedad y la medicina parezco un monstruo. ¿Por qué me miras así? Lárgate de una vez, ya déjame en paz. No le sirvo a nadie. Como sea, pronto moriré. Sería más fácil que me mataran. Pero supongo que soy redituable para el hospital.
¿Por qué sigues aquí? Te dije que te fueras. Estás sordo. No regreses. James. Espera. Por favor. No te vayas. No me dejes sola. No quería decir eso. Por favor, dime que estaré bien. Dime que no me voy a morir. Ayúdame. Todo esto, aunque si bien James trató de sobrellevarlo en su momento, la verdad es que genera un cierto odio hacia su esposa, odio que el pueblo lo refleja cuando éste se encuentra parado en el hospital. De la misma manera, es aquí cuando Pyramid Head comienza a acosarlo más con la fuerte necesidad de hacerle daño, y la respuesta al por qué se dan en la segunda zona más significativa en la memoria de James, el Hotel Lakeview. Todos tenemos un lugar que nos llena de felicidad o que consideramos como un lugar seguro, y en el caso de James, este es el último lugar donde pudo sentir paz junto con su esposa. Es por eso que este lugar no se ve tan consumido por el otro mundo del pueblo, mucho menos desgastado. Al contrario, pareciera estar intacto casi en su totalidad. Incluso la cantidad de monstruos se reduce drásticamente. Esto es gracias a la sensación de hogar que uno puede llegar a sentir cuando está en su lugar seguro. Para este punto, James ya se encuentra familiarizado con muchas cosas, casi como si su cuerpo y conciencia lo supieran, pero su mente no. Esto hasta el momento en el que contempla cómo es que él mismo asesinó a su propia esposa. Es cuando el mundo de Silent Hill, su proyección del pueblo, cambia totalmente. En ese momento ya no es óxido ni industrial, tampoco está lleno de niebla ni los lugares se ven consumidos como si hubiera pasado tanto tiempo. El hotel está lleno de humedad y desgastado, pero porque el lugar donde está ahora ya no es la visión del pueblo, es nuestra cruel y cruda realidad. Cuando solemos recordar algo de golpe, un evento traumático específicamente, solemos sentir una sensación fría de soledad, miedo y pánico, ya que no es imposible concebir instantáneamente lo que vivimos. Esto se debe gracias a que la disociación había creado en nuestro cerebro se rompió por completo. Ese método de seguridad se quebró y ahora no hay nada que nos ayude a evadir aquello que quisimos olvidar. Muchos consideran que el recordar cosas de golpe puede ser algo que ayuda a conocerse mejor, pero hay casos en que solo desatan un trauma sobre el trauma, gracias a la incapacidad del cerebro por asimilar lo que ocurrió totalmente. Hay ocasiones en que las personas pueden quedar en un shock tan profundo, así como una extrema negación de los hechos, orillándolos a personas a querer tomar una salida trágicamente sencilla. Si bien hay casos en que recordar algo puede traer tranquilidad y alivio, también hay veces en que causa un mayor dolor al volver a experimentar en nuestro cuerpo todo aquel sufrimiento de golpe, porque cuando un recuerdo se libera de tal forma que pareciera que lo estás viviendo en ese preciso momento. Es por eso que a veces el olvidar puede ser un trauma, porque en realidad jamás resolviste ese problema, solo lo evadiste. El viaje de James continúa después de ello para afrontar los restos que aún quedan de aquel trauma, siendo consciente que, así como él vivió su propia visión del pueblo, Angela y Eddie vivieron su propia versión, pero no con la misma intensidad, ya que ellos recordaron una y otra vez sus propias acciones, cosa que James recién está por vivir. Aquí es donde está esta analogía con ellos, ya que, mientras James sufría sin saber el porqué, tanto Angela como Eddie hubieran dado lo que fuera para olvidar lo que vivieron, o tan siquiera para obtener un poco de justicia. Para mí siempre fue así. Después de por fin recordar y admitir que Pyramid Head es él mismo queriendo hacerse daño por haber asesinado tanto a María y Eddie, porque recordemos que en la parte final aparecen ambos Pyramid Heads, cada uno representando ambas culpas, está listo para afrontar a María.
lo último que el pueblo exige antes de poder determinar un veredicto final ante su propia esposa. Ahora, si bien no hay un final canónico como tal, la mención del padre de James no cuenta como tal, ya que no es una historia en su totalidad ligada por la temática que se trabaja, o al menos desde mi perspectiva. Muchos consideran a In the Water como el final canónico, aunque para mí, de nueva cuenta, significaría un retroceso significativo dentro del desarrollo de James y a todo lo que afrontó cuando recuperó su memoria, aunque tampoco hay que negar que este es el final más humano posible, ya que, siendo sinceros, ¿podrían vivir realmente con la culpa de que mataron a su esposa? En el espectro psicológico, muchos psicópatas y asesinos viven con dicha culpa, pero James no es ninguno de ellos. Solo era un hombre que estaba cansado de sufrir los mismos abusos y maltratos de su esposa, que estaba cansado de tener que vivir lo mismo una y otra vez por años. Pero, sobre todo, y lo más importante, que estaba cansado de ver a su esposa morir poco a poco sin poder hacer nada. Si bien podemos adentrarnos en un debate eterno sobre si lo que hizo estuvo justificado o no, la verdad es que tampoco es fácil poder decir que nos ponemos en sus zapatos, ya que es una carga increíblemente la que sería llevar sobre los hombros. Cuando recordamos algo malo que olvidamos, solemos sorprendernos demasiado, pero imaginen recordar algo de tal calibre. Es un peso que no cualquiera puede llevar. Ahora, agreguemos esto sobre el recuerdo de ¿ustedes soportarían ver a su familiar o ser amado morir lentamente? ¿O también podrían fin? Es un debate que, como mencioné, se vuelve eterno. ¿Por qué? Porque son muchos puntos de vista los que entrarían en juego. También mencionamos que In the Water es el final más humano, pero el más realista también puede ser Abandonar, donde James asimila en su totalidad lo que hizo y acepta continuar viviendo tal y como su esposa se los pidió en la carta que le dejó. Este es un final que no a todos deja satisfecho por muchas cuestiones, pero hay un aspecto bastante interesante a analizar con todo esto. Saliéndonos un poco de Silent Hill, recientemente pude leer el manga de Oyasumi Pum Pum, el cual es una historia igual de humana a lo que podemos comparar un poco a James Sunderland, y es que, aunque muchos lectores quizás esperábamos que Pum Pum muriera por todo lo que pasó, termina sufriendo un destino mucho peor, el cual es vivir para recordar todo lo que hizo. Este es un mismo caso que se le puede aplicar a James en el final de Abandonar. El tener que vivir por muchos años más recordando todo lo que hizo es algo que puede doler incluso más que la misma muerte, porque una cosa es asimilarlo y aceptarlo, pero otra totalmente diferente es recordarlo todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años de lo que reste de tu vida. Es entonces cuando podemos llegar a una tercera y última conclusión sobre el por qué olvidar puede ser un trauma bastante fuerte. Porque cuando esa realidad falsa se rompe, no hay nada que pueda ayudarte a escapar de nuevo.